Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el equipo 10 y nuevamente les traemos un nuevo video a este canal que lleva por nombre Las impresiones 3D y su impacto en la medicina actual, presentado por Guerrero Hernández Jocelyn Adriana, Laguna Sánchez Néstor Abisaí, Oliveros Parra Miguel Ángel, Flores Vélez Diego Tristán, Reyes Reséndiz Rogelio y su servidora Román Montes de Oca Elvira. Nosotros somos del grupo 105 y está dirigido por la doctora Isis Basilo Barrera. Hoy hablaremos sobre qué es la impresión 3D. La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición capaz de crear un objeto tridimensional mediante la superposición de capas sucesivas de un determinado material. La impresión 3D también es llamado manufactura por su adición en inglés. Como su nombre lo dice, la impresión 3D consta de 3 dimensiones, que nos muestra la profundidad, el ancho y la altura de un determinado objeto. Continuando con este video, les hablaremos sobre qué es la impresión 3D en la medicina. Pues más que nada consiste en la impresión de una réplica exacta de aquellos órganos o huesos dañados que son objetivo para realizarles una operación quirúrgica debido a alguna afección que hayan tenido. Sabemos, el hecho de tener el órgano en cuestiones antes de intervenir en el cuerpo del paciente produce que los médicos puedan practicar en el órgano impreso y encuentren la alternativa más variable para tratar a los pacientes, produciendo así un tratamiento más efectivo, como una cirugía con menor duración, lo cual se traduce en una recuperación más rápida para el paciente. Todo avance tecnológico tiene un inicio. Les daremos los antecedentes de las impresiones 3D en la medicina. En 1999 fue el primer uso de órganos impresos en 3D, que fue una vejiga urinaria. Este órgano fue creado en laboratorio, implementando así un aumento de la vejiga urinaria, utilizando recubrimiento sintético con sus propias células. La tecnología utilizada por los científicos del Instituto de Wake Forest de Medicina abrió las puertas al desarrollo de otras estrategias para otros órganos, dando lugar así a la primera impresión 3D de un riñón funcional en el 2002. Los científicos diseñaron un riñón en miniatura completamente funcional con la capacidad de filtrar sangre y producir orina diluida en un animal. El desarrollo llevó a la investigación al Instituto de Wake Forest de Medicina Regenerativa el objetivo de imprimir los órganos y tejidos con tecnología de impresión 3D. Luego, en el 2008, se produjo la primera prótesis en 3D, que fue la de una pierna. La primera persona que camina sobre una pierna de prótesis impresa en 3D, con todas sus partes, como son la rodilla, la tibia, el peroné, los dedos de los pies, etc., fue impresa en una misma compleja estructura, sin ningún tipo de montaje. Y este tipo de avance permitió que los fabricantes de prótesis realizaran desarrollos a medida en el sector de las prótesis. Entonces es ahí cuando llega la bioimpresión con la tecnología del Dr. Gabor Forgas, que utiliza una bioimpresora 3D para imprimir el primer vaso sanguíneo en el 2009. Más adelante les hablaremos sobre la bioimpresora 3D. Posteriormente, en el 2012, se imprime la primera prótesis de mandíbula. ¿Cómo fue? Pues fue que un conjunto de investigadores, más bien dicho, de belgas neerlandeses, implantaron con éxito a un paciente de 83 años una prótesis de su mandíbula inferior, diseñada por un ordenador y fabricada con una impresora 3D. El primer tejido de hígado humano en 3D. Después, en el 2014, el primer tejido de hígado humano en 3D fue creado
por la empresa Organovo. Dicha empresa ha anunciado que ya es capaz de construir un auténtico sistema vascular mediante la impresión 3D. Dando seguimiento a esto, en el 2018 fue el lanzamiento del tejido humano completo a través de la bioimpresión 3D de la que les mencionaba anteriormente. Después, en el 2018, se empieza a usar la impresión 3D en los tratamientos de cáncer de piel. De manera que utilizaban la plesioterapia de alta dosis, HDR, utilizando un tipo de braquioterapia de contacto basada en la utilización de fuentes de radiación para el tratamiento de tumores cancerígenos, por lo que les causaba menos molestias a los pacientes y más efectividad en su tratamiento. Y finalmente, en el 2019, sucedieron dos hechos importantes. El primero fue que se imprimió el primer corazón 3D con red de vasos sanguíneos capaces de contraerse. Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel anunciaron en abril del 2019 su experimento, que era un corazón impreso en 3D. Este corazón coincidía completamente con las propiedades inmunológicas, celulares y anatómicas de un paciente humano. Hasta ahora, los científicos han logrado imprimir solo tejidos simples sin vasos sanguíneos. Lo más cercano que recordamos fue la bioimpresión del riñón que les hablaba anteriormente, que fue desarrollado por la Wake Forest University, que consiguió mantenerse con vida 40 días. Y como segundo suceso importante en el 2019 fue que se creó la primera impresora 3D para la fabricación de medicamentos personalizados. En este suceso nos encontramos con la empresa FACRX, que se dedica al estudio y al desarrollo de soluciones farmacéuticas que permitan a grupos específicos de pacientes adquirir su medicación a medida, para que puedan conocer más acerca de su enfermedad, impresiones 3D. Su principal objetivo ahora les hablaré de los objetivos de las impresiones 3D. Su principal objetivo es llegar a construir órganos completos y que sean capaces de funcionar. También tienen como objetivo obtener réplicas exactas de los órganos para que así se puedan reducir las listas de espera de los trasplantes. Porque si nos damos cuenta, cuando algún paciente le deja de funcionar algún órgano y necesita un trasplante, lo primero que dicen, no, pues es que está la lista de espera. Se tiene que esperar su turno porque hay muchos. Entonces, si se llegan a construir órganos completos y que sean capaces de funcionar, entonces pues ya no existiría tanto la lista de espera, o sea, sería un poco más rápido. Entonces, otro de los objetivos es que haya menos problemas de rechazo y fallos posteriores. ¿Posteriores a qué? A la cirugía, o sea, que funcionen completamente. También tienen como objetivo imprimir un implante de forma personalizada y que pueda ser modificada de manera que se adapten por completo al organismo del receptor, que es lo que les estoy diciendo, que funcione completamente al cuerpo del paciente. Algo muy importante es que el personal médico puede obtener réplicas exactas de los órganos de sus pacientes, permitiendo así anticipar los posibles problemas durante la cirugía. De esta forma, ellos pueden reaccionar mejor ante los problemas que se les presenten o las emergencias y así salvar las vidas. Además, las impresoras 3D son capaces de crear prótesis, como hablábamos anteriormente, que se había creado la primera prótesis que era de una pierna, para aquellas personas que han perdido miembros. Y como bien sabemos, pues muchas personas sufren de accidentes cada año, cada día, cada rato, que conllevan a la necesidad de una prótesis. Y pues como sabemos, las prótesis pues no son baratas, entonces los costos son elevados
y hace que los costos de las mismas no sean una opción accesible para todos. Entonces, pues ya imprimiendo prótesis que sean funcionales, pues ya es más accesible para las personas que las requieran. Como anteriormente les hablaba sobre las bioimpresoras 3D, les voy a hablar ahora de las características de las bioimpresiones 3D. Su principal característica es que construyen estructuras biológicas a partir de un material llamado biotintas, las cuales están fabricadas a partir de células madres. Las células madres tienen la capacidad de regenerarse y de generar a otras células madres que son las hijas, que esa es una de sus segundas características que tienen estas bioimpresiones, replicar el tejido y el material exacto para su posterior trasplante en seres humanos, porque si conserva el mismo material genético, pues va a ser fácilmente que se acople al cuerpo del paciente, el órgano se acople al cuerpo del paciente y no haya un rechazo y no exista un fallo. Con la bioimpresión, se consigue, mediante un sistema de adición de capas, producir materiales biológicos, como cuáles, como la piel, como los tejidos, incluso órganos, como es lo que estamos hablando, y de anteriormente les decía que la bioimpresión había dado lugar a un avance tecnológico en la medicina, que fue la creación de un riñón y de un hígado. Les voy a hablar de tipos de bioimpresoras que hay. En primer lugar tenemos, anteriormente les dije sus características, ahora les voy a hablar de tipos de bioimpresoras que hay. En primer lugar tenemos la Allevi o Agelbi, como lo quieran pronunciar, que anteriormente se llamaba BioBots. Es una empresa fundada en el 2014 por Ricky Solorzano, un joven estudiante que se ha especializado en el desarrollo de bioimpresoras. Hasta la fecha llevan 4 y hace unos días presentaron su último modelo, la Agelbi 3. Y esta cuenta con 3 excursores, una máquina que combina múltiples materiales para crear tejidos y soluciones complejas, ya sea para trabajos de investigación o para la industria. Luego tenemos la bioimpresora Printer, puede producido completo y multimaterial. Este dispositivo puede imprimir materiales rígidos y blandos, incluidos, entre otros, como líquidos e hidrogeles con células vivas, bioplasta, metal con material aglutinante y termoplásticos. Y se puede configurar en minutos según la empresa con sede en Turku, Finlandia, o del cabezal dispensador, lo que contribuye a una mayor eficiencia de costes. También la bioimpresora Printer nos ofrece, bueno, más bien le ofrece al usuario un cambio automático del cabezal dispensador, lo que contribuye a una mayor eficiencia de costes, así como LEDs, VM germicidas para poder producir construcciones similares a los tejidos mediante métodos de capa a capa. La impresora, la Organovo, que si recuerdan la mencioné en los antecedentes de las impresiones 3D. Esta empresa es conocida principalmente por su investigación en la bioimpresión de tejido humano, que desarrolló su primera bioimpresora 3D, la Novogen MMX, riñones, intestinos, piel, páncreas y muchos otros. Esta bioimpresora se compone de 2 cabezales de impresión, pinos, piel, páncreas y muchos otros. Esta bioimpresora se compone de 2 cabezales de impresión, uno para extraer células humanas y el otro para extraer un hidrogel, que es un andamio o una matriz de soporte. Organovo no comercializa esta bioimpresora, solamente lo hace con fabricantes de medicamentos para que puedan probar sus nuevos productos de una manera más efectiva. Entonces, pues se podría decir que no está a la venta como las anteriores. Bueno, y también tenemos otro tipo que es la C-Link, que es posiblemente una de las mayores fabricantes de bioimpresoras 3D en el mercado. Fue creada en el 2016 por una compañía sueca que ha
que ha desarrollado varias máquinas que contribuyen al desarrollo de tejidos y microorganismos que pueden usarse para probar nuevos productos farmacéuticos y cosméticos, con una posible aplicación futura en medicina regenerativa, como son las células madres, como se los comentaba anteriormente. Su gama incluye 6 bioimpresoras 3D y la mayoría de ellas está basada en el principio de la extrusión. Las máquinas de la marca son actualmente utilizadas por más de 700 laboratorios en todo el mundo y uno de sus modelos más emblemáticos es el BioX, que incorpora 3 cabezales de impresión diferentes, lo que permite cambiar fácilmente las técnicas de impresión o utilizar varios materiales. Y también tenemos otro tipo que es la Freecell y su Biopolar Air para la bioimpresión unicelular. Especializado en la bioimpresión de alta resolución y biología unicelular, y actualmente tienen 2 bioimpresoras en su cartera de productos. Las plataformas de bioimpresión unicelular 3D BioPixlar Air, y la Air es una versión más avanzada de su predecesor y es una plataforma compacta de impresión microfluida que ha sido diseñada para encajar en una campana de humos o una cabina de bioseguridad. La plataforma es única porque, pues a diferencia de las otras, permite a los usuarios depositar células utilizando el cabezal de la impresión de microfluídico, lo que permite todo, desde el conjunto de células individuales hasta los tejidos detallados con múltiples tipos de células diferentes. Y también le da una viabilidad celular del 95% y la impresora ha sido optimizada para su uso incluso en entornos complejos y muy duros, incluyendo notablemente el espacio o las profundidades marinas. Les hablé sobre el proceso de la bioimpresión y ahora les voy a hablar acerca de las técnicas de la bioimpresión. Como bien sabemos, en la actualidad las técnicas de la bioimpresión. Anteriormente les hablé sobre el proceso de la bioimpresión y ahora les voy a hablar acerca de las técnicas de la bioimpresión. Como bien sabemos, en la actualidad las técnicas de la bioimpresión están más actualizadas y destacan entre ellas 4, que es la bioimpresoras asistidas por láser, bioimpresión por extrusión, bioimpresión por ondas acústicas y por SWIFT. Asistida por láser como una gran utilidad en el futuro y consiste en un rayo láser, el cual es enfocado en un sustrato absorbente resultante de la generación de una burbuja por presión, en la que se deposita el material biológico sobre una superficie colectora. Esta técnica consiste en la extrusión de la biotinta almacenada por presión a través de un dispensador con un sistema aéreo mecánico, imprimiendo así de una forma continua por extrusión. Esta técnica consiste en la extrusión de la biotinta almacenada por presión a través de un dispensador con un sistema aéreo mecánico, imprimiendo así de una forma continua. Y esta impresión por extrusión es la técnica más común, por ondas acústicas. Esta técnica de ondas acústicas superficiales. Y finalmente tenemos la técnica SWIFT, que busca imprimir no solamente vasos sanguíneos que son completamente necesarios para sostener una construcción de tejido vivo, que pueden utilizarse de forma terapéutica para hacer reparaciones y reemplazar diversos órganos del cuerpo humano. Dándole continuidad a este video, les voy a hablar acerca de las etapas en la biofabricación de tejidos 3D. Primero tenemos la preimpresión. Aquí se da la selección de las células y la creación del diseño. Se utilizan tecnologías de imagen médica como la tomografía computarizada y la imagen por resonancia magnética. Estas proporcionan información precisa sobre la estructura tridimensional. Después de este proceso tenemos la bioimpresión. Debido a que necesariamente se requiere el uso de células, entonces por ello se debe realizar en un laboratorio. Esta es la fase de maduración celular de las células generadas por solución de iones o luz ultravioleta. Bien, ahora les voy a hablar sobre los usos y las aplicaciones
Esta es la fase de maduración celular de las células generadas por solución de iones o luz ultravioleta. Bien, ahora les voy a hablar sobre los usos y las aplicaciones que tienen las impresiones 3D en la medicina, que tenemos 5 grandes importantes. Primero es la ingeniería en tejidos, luego tenemos la creación de prótesis accesibles, como tercer lugar tenemos el apoyo en la medicina personalizada, posterior a ella tenemos la educación y la formación médica y finalmente tenemos la creación de instrumentos médicos. Vivas en andamios o matrices biomateriales. Los tejidos impresos se cultivan para promover su maduración y se evalúan su calidad y su funcionalidad. También la ingeniería de tejidos busca desarrollar tejidos y órganos que puedan utilizarse en trasplantes y en una investigación médica. Bueno, ahora comenzaremos con los niveles de complejidad de los tejidos impresos. ¿Qué queremos decir con eso? Pues de que los tejidos impresos se catalogan en 4 niveles de complejidad. Depende de su estructura, que son en tejidos en 2D, estructuras tubulares huecas, órganos huecos y órganos sólidos. Cada uno tiene diferentes tipos de función y cada uno de ellos funciona de manera diferente. Bueno, se estructuran de esta manera y también se clasifican. Ahora, vamos a hablar de los tejidos en 2D. Bueno, los tejidos en 2D es la estructura más sencilla que se puede producir con pocas capas. ¿Qué queremos decir con eso? De que es una estructura simple que se hace por medio de capas sencillas, como si fuera algún tipo de piel muy delgada, como tipo fibras, la cual se le dice en 2D porque no tiene como que una forma como lo que conocemos, que en 3D que es algo ya que tiene forma, tamaño, volumen, relación, aspecto, se puede, por así decirlo, tocar de una manera más sólida. Y de ahí pasamos a las estructuras tubulares huecas, que se refiere a la creación de estructuras vasculares y demás. ¿Qué queremos decir con eso? Que las estructuras, por ejemplo, los vasos sanguíneos, las venas o cualquier tipo de, por así decirlo, algún tubo de alguna vena, se puede crear de esta manera por este tipo de bioimpresión, ya que son estructuras por las cuales es un poco compleja, sí, claro que sí, pero que se hace de igual manera para las personas, para el tipo de persona que va dirigido, ya que esto es de una manera un poco especializada, ya que no a cualquiera o a cualquier tipo de persona le vas a poder tener algún tipo de estructura impresa sin que lleves tus células o algo así por lo regular, ya que puedes sufrir algún tipo de rechazo y eso al cuerpo no le beneficiaría de ningún tipo de manera. Y asimismo se crean de manera especial y estas estructuras pues le sirven al cuerpo y es un tipo de, es como si fuera un tipo de prótesis, pero ya más internamente. Ahora pasamos con los órganos huecos, que es la creación de estructuras huecas como vejiga, estómago o vagina. ¿Qué queremos decir con los órganos huecos? Pues son órganos que a lo mejor carecen de función pero sirven de almacenamiento, como lo acabo de mencionar, como la vejiga, el estómago o vagina, que es cuando el órgano posiblemente ya no sirve, ya no funciona o ya no hace tal en sí su función, pues se ponen este tipo de órganos para, aunque sea, tratar de ayudar al organismo de una manera u otra. Y de ahí pasamos a los órganos sólidos. ¿Qué son los órganos sólidos? Pues con distintas propiedades, pues los órganos sólidos son aquellos que tienen distintas propiedades funcionales, mecánicas y de soporte como pulmones, corazón o hígado. ¿Qué queremos decir con esto también? Que estos tipos de órganos sólidos ya, por así decirlo, ya tienen funciones, ya funcionan, ya tienen mecanismos estructurales por el cual por lo cual ya los va a llegar a llevar a funcionar como si fuera un órgano normal, como si fuera un órgano del cuerpo. Pero estamos tan atrasados de ese avance tan tecnológico,
ya que a veces ese tipo de órganos no funcionan como uno piensa. Es muy prematura la maduración de este tipo de tecnologías, ya que apenas están llevando los procesos para poder ver en la implantación y la creación de este tipo de órganos, ya que no es fácil por los tejidos, por los vasos, por crear algo sumamente funcional, ya que hasta a veces el mismo cuerpo lo rechaza. Bueno, como todo, tiene sus niveles de complejidad y tiempo estimado para la obtención de los mismos mediante la bioimpresión. O sea, ¿qué queremos decir con eso? De que no todos se hacen al mismo tiempo. Cada uno lleva un proceso más largo y otro lleva un proceso más corto. Como los tejidos en 2D, las estructuras tubulares huecas, órganos huecos y órganos sólidos. Por así decirlo, un tejido en 2D es más fácil de fabricar que un órgano sólido, aparte de que es diferente el tiempo en lo que se hace, el tiempo en el que se hace, ya que no es la misma secuencia y de que se ocupan otros tipos de materiales, otros tipos de impresoras, de que todo es muy distinto. Y de ahí pasamos a lo que son los usos y aplicaciones de la impresión 3D en la medicina, que comenzamos con la creación de prótesis. Las impresoras 3D son capaces de crear prótesis para aquellas personas que han perdido miembros. Bueno, aquí podemos decir que es de una manera personalizada, ya que antes o por lo regular las personas cuando perdían algún tipo de miembro o extremidad, pues se les hacía o se les facilitaba la manera de ir a comprar sus prótesis a cualquier tienda de médica, y a veces ese tipo de prótesis, como eran entre comillas universales, a veces no se adaptaban al cuerpo de la persona, y eso no los hacía sentir cómodos consigo mismos, o igual el que se les anduviera cayendo, o igual el tener un desfase. Hay muchos tipos de factores, y la creación de prótesis en impresora 3D lleva a un escaneo de la persona en sí, creando centímetro por centímetro la parte en donde va a embonar la parte o el miembro creado, donde les va a crear más seguridad, donde les va a crear mejor soporte, una mejor forma de vida, y que este tipo de tecnología se está llevando un gran avance en eso, en de que ya no nada más es ir a comprar tu prótesis como cualquier tipo de persona, sino ya tenerla de manera más especializada y como una mejor forma de vivir. Fármacos personalizados. Bueno, aquí ya entramos en los distintos tipos de fármacos, que consiste en un solo medicamento con varios principios activos distintos que combina distintos fármacos dentro de una forma farmacéutica. ¿Qué queremos decir con esto? De que las pastillas impresas en 3D pueden ser extremadamente porosas, lo cual significa que se disuelven rápidamente en contacto con líquidos y son más fáciles de tragar por niños, discapacitados o personas que sufren dolores. Bueno, aquí este tipo de fármacos en sí su propósito es el que se personalice al tipo de persona, ya que a veces por su forma, por su tamaño, por su color, por su aroma, por todo eso que suena desagradable, las personas no se las toman. Las personas buscan la manera más fácil o la manera más adecuada para poder tomar sus pastillas, pero no todo se basa en eso. También es que hay tipos de pastillas por las cuales al tomárselas ya van esas mismas graduadas con el tiempo en que va a soltar cada sustancia en cada cierto tiempo, ya que si ya se evita la persona de estar tomando pastilla por pastilla por pastilla por pastilla, y se hace menos tedioso en la manera de olvidársela a una persona mayor. O sea que con el tiempo, si te tomas tu pastilla en la mañana a las 7 de la mañana, esa pastilla sabe que a las 10 y a las 12 o que a la 1 o que más tarde se va a disolver, y de que el químico compuesto que trae se va a degradar, y así mismo va a soltar la hormona o el medicamento que le va a ser beneficioso a tu cuerpo. Igual como aquí lo decimos para los niños, que sean más fáciles de tragar, que tengan una mejor forma, que a lo mejor no sea una pastilla dura, sea algo más suave, algo más blando, algo para mejorar la forma en el que se ve la farmacéutica. Ahora, educación y formación médica. Ya sea dentro de hospitales de enseñanza o bien en centros de entrenamiento donde se preparan a los residentes y futuros cirujanos, los modelos 3D podrían ser una solución para dotar a los aprendices de una extensa variedad de modelos diseñados para el desarrollo, mejora y o mantenimiento de habilidades quirúrgicas. O sea que este tipo de impresiones 3D también funcionan para los tipos de modelos, para sí mismo poder visualizarlos, ver que a veces no se trabaja con un órgano real, y así a punta de prueba y error
tener ese órgano para poder estudiarlo, para poder verlo, para poder abrirlo, y poder saber su estructura para la formación del médico, o como sí mismo que dice, de los residentes, para no jugar con una vida humana o para no tener ese error. Como a veces pasa de que cuando hay operaciones tan complejas se necesita tener simulaciones con ese tipo de órganos o con ese tipo de cosas, para no tener ese fallo o error, porque a veces nada más con tal de segundos todo puede fallar. Tiene que ser tan exacto que se necesita a veces este tipo de métodos para poder desarrollarse y envolverse de una mejor manera. Creación de instrumentos médicos. Bueno, a veces estamos en la posibilidad de que a veces no hay el material necesario o aún no se ha implementado ese tipo de material en la zona quirúrgica, donde a veces ese material a lo mejor aún no sale a la venta, o no es creado, o X o Y, o que no hay un material hecho a lo mejor para hacerlo, o por algún tipo de escasez o otro tipo de factor. Bueno, y lo que ayuda en este método es de que se crean tipos de instrumentos en los cuales a lo mejor no son un poco inusuales, o asimismo no se pueden vender, o cualquier tipo de factor que involucre crearlos, porque a veces son herramientas un poco más rudimentarias que las que se venden en alguna farmacia, en algún punto de venta médico. Bueno, impresiones 3D en las áreas de la salud. Bueno, empezamos con odontología. La estereolitografía, la sintetización directa de metal y una amplia gama de materiales aplicados como resinas, plásticos y metales ya están involucrados directamente en la impresión digital. La creación de coronas, de guías quirúrgicas o de prótesis dentales son algunas de las múltiples aplicaciones de esta tecnología que tienen en práctica la odontología. ¿Qué queremos decir con esto? Que pasa como cuando en las prótesis, pero hablamos ya en el ámbito de odontología, donde se crean ya especializadamente el tipo de material, por así decirlo, porque a veces hasta las personas, a veces el tipo de material les afecta, y de asimismo la prótesis por el cual se les va a poner, como las carillas que ya son personalizadas, que se adaptan a tu boca, a tu forma, a tu compostura, a tipo de mordida. Ya no es de esa manera tan universal como antes se hacía, que se ponían prótesis o diseños por los cuales te llegaban a molestar o no te llegaban a gustar o te llegaban a incomodar, hasta incluso rasgar la piel. Y ahora ya no, ya es tan personalizado esto que se busca la comodidad del paciente. En fisioterapia, a través del escaneo del miembro del paciente se puede realizar una escayola de plástico totalmente personalizada, muy resistente, ligera, más higiénica, impermeable y transpirable. Prótesis. La impresión de prótesis tiene dos grandes ventajas: se abaratan los costes muchísimo haciéndolas accesibles a personas con pocos recursos, y se mejora la estética de las mismas, algo importante para el paciente. ¿Qué queremos decir con esto? De que ya es una manera más fácil, económica y ergonómica para las personas en el ámbito de la fisioterapia, ya que se reducen muchos tipos de costos y se hacen de una manera personalizada en un escaneo 3D que se adecua a la mano o al miembro por el cual queremos rehabilitar, y asimismo bajan los costos, ya que se hacen con tipos de filamentos menos costosos que si vas a algo de patente y quieres comprar algo médico, y se reducen los costos de esta manera, aparte de que ya no estás tan en la manera de que con un tipo de yeso, ya que como sabemos los yesos pues sufren calor, sufren picazón, a veces la persona ya no aguanta el tenerlo, y aquí de esta manera es más fácil, es más transpirable, es más ergonómico, aparte de económico, y la persona se siente mejor de esa manera. Plantillas correctivas. Se escanean los pies de los pacientes, que se verán reflejados en el ordenador a través de un programa, y se aplicarán desde el mismo las correcciones necesarias. De las plantillas correctivas para los pies se hace de una manera más personalizada, ya que pues a veces las plantillas pues se venden universalmente y a veces no sabes ni siquiera cuál es la que te queda a ti, y a veces eso puede llevar a
afectar más tu enfermedad o afectar más el tipo de lo que tienes. Y ahora ya no, con este tipo de plantillas correctivas ya es lo más factible en este momento para poder tener una mejor postura, una mejor caminada y vivir mejor. En nutrición, la impresión 3D de alimentos permite el diseño y la fabricación de alimentos saludables basados en las necesidades individuales, controlando la cantidad de material y su contenido nutrimental, así como su diseño y textura. El diseño de estas formulaciones podría ser el interés para grupos con ciertos requerimientos nutrimentales, como atletas, mujeres embarazadas, hipertensos, inmunodeprimidos, entre otros. En la manera de la nutrición, de, en el ámbito químico, se trata de hacerse ya de una manera más personalizada de igualmente, ya que a veces por X o Y las personas no pueden comer tal vez ese tipo de alimento porque su organismo no lo procesa, porque hay algo que no pueden metabolizar, o porque quieren tener dietas rigurosas, o porque el paciente simplemente no puede procesar ese tipo de alimentos. Y esto lleva a crear impresoras, o bueno, ya se llevó la creación de impresoras para poder tener alimentos muy personalizados y a veces más saludables, ya que no se ocupan fibras como la carne de, por ejemplo, de res, que ya el matar a un ser vivo ya se desarrolla tan la genética o tan todo tan desarrollado que tiene la textura, la forma, el sabor, el color, el aroma, y eso en el ámbito de la ganadería pues ayuda a que ya no haya muertes de tantos animales. Para las gentes que no les gusta que sufran sus animales es muy bueno. Y aparte es una manera más tranquila para estar bien con el medio ambiente y asimismo desarrollar nuevas técnicas de emprendimiento, porque también esto funciona como para las personas, como vuelvo a comentar, que a lo mejor no pueden comer eso y de manera personalizada ya tienen sus alimentos y ya pueden vivir mejor. Ahora, retos de la bioimpresión en la medicina. La bioimpresión es uno de los campos de la impresión 3D que más crecimiento e innovaciones ha experimentado en los últimos tiempos. Sin embargo, y a pesar de su auge y potencial en la medicina personalizada de precisión del futuro, se trata de un campo de especialización incipiente para el cual será necesario afrontar y solventar múltiples retos. No es fácil el decir solamente la impresión o bioimpresión en la medicina, ya que esto es muy difícil para los tipos de desarrolladores. No es fácil crear una pieza, no es fácil crear un tejido, un vaso, o hasta un órgano completo. Todo lleva con retos de pruebas y errores. Y desde el 2003, estos tipos de tecnologías han venido avanzando desde que nació. Ya ahorita estamos en el 2023, ya casi a más de 20 años, y es muy poco a la tecnología o lo que se ha desarrollado. Esto implica muchos retos por los cuales la ciencia está tratando de lograr y de que está logrando. Impresiones en México. En materia de bioimpresión 3D, sobresale el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. El establecimiento cuenta con varios artículos publicados, algunos en colaboración con importantes centros de los Estados Unidos como la Universidad de Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué queremos decir con esto? De que a veces este tipo de tecnologías no llegan a todo el mundo, a veces por la falta económica o por la falta de relaciones o por algún problema. Pero en México se está haciendo lo posible para tener este tipo de desarrollos, este tipo de invento, este tipo de superación, para así mismo crear algo en la bioimpresión y asimismo en su mejora. Ahora, retos para la traslación a la práctica clínica. El garantizar su traslación e incorporación a la práctica clínica se considera un reto en sí mismo, siendo impredecible abordar y diseñar estrategias que permitan disminuir los tiempos necesarios para el desarrollo de un tejido u otro. Es como lo que comentaba, que a veces no es tan fácil el desarrollo de un tejido u órgano. Se tiene y se lleva un tiempo muy tardado para eso. Puede tardar días, horas o hasta meses. Por lo mismo de los tejidos o del tipo de resina o el tipo de célula por el cual se va a desarrollar el órgano o el tejido.
y a veces es difícil hasta sí mismo el tipo de impresoras crearlas. No es fácil el solamente imprimir algo, cada uno lleva su maquinaria, su proceso y su tiempo. Ahora hablamos de la ética más lo legal. La bioimpresión es una tecnología en auge que previsiblemente supondrá un cambio del paradigma en varios campos de la medicina del futuro, como son la medicina regenerativa y los trasplantes de órganos. Su rápido proceso nos acerca cada vez más a su uso práctico y desde esta perspectiva se plantean múltiples cuestiones legales y aspectos éticos que han de abordarse. ¿Qué queremos decir con esto? De que pues aparte de que esto ya está en auge, a veces también todo lleva algo de ética y legal, ya que a veces las personas se tienen diferentes tipos de pensamientos, de que no quieren, por lo mismo de las religiones o otras cosas, que no se dejan hacer este tipo de cosas en sus cuerpos, que un corazón o algún tipo de órgano, o asimismo que los mercados negros, que pues órganos que son de otro tipo de personas, que piensan que esto es de una manera ilícita o puede fluctuar en la persona en el ámbito de que no vaya a funcionar o de que todo es un riesgo, nada está hecho a medida que funciona a la primera, y asimismo en este tipo de órganos también se hace con riesgo. Ventajas: tienen versatilidad, tienen flexibilidad y prototipo rápido, personalización y reducción de costes. Desventajas: disminución de puestos de trabajo, vulneración de derechos de autor, usos malintencionados o productos inútiles. Bueno, ahora para finalizar, estará un pequeño cuestionario con algunas preguntas, las cuales se las dirán a continuación, ya que son puntos importantes en destacar en esta presentación. Como ahora, pregunta 1. ¿Cuántos tipos de bioimpresoras hay? Bueno, en sí hay 5. La Alevig, la Reinter, la Saline, Flusher y su Biopilots R y la Organovo. Pregunta número 2. ¿Qué materiales se emplean generalmente para las bioimpresoras? La biotinta, el material utilizado en la bioimpresión en 3D, contiene células vivas y biomateriales que imitan el entorno de la matriz extracelular para propiciar la adhesión, la proliferación y la diferenciación celulares después de la impresión. Pregunta 3. ¿Cuáles son los retos para la traslación a la práctica clínica? El garantizar su traslación e incorporación a la práctica clínica se considera un reto en sí mismo, siendo impredecible abordar y diseñar estrategias que permitan disminuir los tiempos necesarios para el desarrollo de un tejido u órgano. Pregunta número 4. ¿Existen bioimpresoras en México? Las que existen son en la UNAM, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Campus Monterrey y la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero de todas estas es el TEC de Monterrey quien sobresale en este aspecto. Bueno, ahora menciona desventajas de las impresoras 3D. Algunas desventajas podrían ser la pérdida de empleos, los derechos de autor y el aumento de productos basura. Ahora, pregunta número 6. Menciona algunas ventajas de las impresoras 3D. Algunas de las ventajas que ofrecen son la personalización en cuanto a impresiones, los bajos costos de producción y la creación de un nuevo sector en el área. Pregunta número 7. ¿Qué es la impresión 3D para la medicina? Consiste en la impresión de una réplica exacta de aquellos órganos o huesos dañados, que son objetivo para realizarles una operación quirúrgica debido a alguna afección en los mismos. Pregunta número 8. ¿En qué año imprimen la primera prótesis de mandíbula? Fue en el año 2012. 9. ¿Cuáles son los niveles de complejidad de los tejidos impresos? Hay 4 niveles, del más simple al más complejo, que son tejidos en 2D, estructuras tubulares huecas, órganos huecos y órganos sólidos. Pregunta número 10. ¿Cómo ayuda las bioimpresiones en la formación de futuros médicos? Estos pueden ser de gran ayuda en la formación por su capacidad
para moldear órganos específicos y exactos, para ejemplares muy específicos para el estudio de la anatomía y prever problemas quirúrgicos. Bueno, estas son unas preguntas importantes de toda la presentación que deben resaltarse de toda la información, ya que son cosas muy importantes para su entendimiento y para crear una conclusión de todo lo que se vio. Y bueno, con esto se concluye esta presentación. Muchas gracias por ver este video. Desde donde nos estén mirando, sea tarde, día o de noche, se les desea un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche. Espero sigan mirando nuestros videos, se los agradecemos mucho. Esta comunidad sigue creciendo por ustedes. Gracias.